Buenas tardes a todas y a todos a esta tercera sesión del ciclo El árbol torcido, perspectiva sobre el mal. Hoy el título de la charla es A plena noche, creación y mal. La charla la da, como ya saben, Raúl Zurita. Raúl es un poeta ampliamente traducido a distintas lenguas, autor de una gran, digamos, cantidad de libros, desde Purgatorio, Anteparaíso, Canto Somor Desaparecido, INRI, Las Ciudades de Agua, hasta Zurita y La Vida Nueva. Ha escrito también poemas en el cielo, eso ocurrió en Nueva York en el 82, poemas en el desierto de Atacama, eso ocurrió en el 83. Ya recibió una larga serie de premios, todo muy prestigioso, partiendo por el Premio Nacional de Literatura, eh, siguiendo con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, también el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y el 2022, no hace tanto, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada. Raúl, sin más presentación, comienza cuando quieras, por favor. Y gracias ya por haber aceptado la invitación. Bien. Gracias, gracias Manuel. Bueno, es un gusto, ¿eh? Estar acá y hablar de qué diablo será esto del mal, que es tan evidente, tan absolutamente evidente, ¿cierto? Que por eso mismo tal vez sus sentidos se nos escapan. Porque, dicho de una u otra forma, eh, para quien escribe, tal vez poesía, nunca parte de entidad abstracta para llegar a personificarlo en algo, sino que es todo lo contrario, es una parte siempre de seres concretos, de una mirada, de un rostro, de un paisaje, para de allí tocar a Dios, por así decirlo. ¿No? No es que yo parta de una teología, refiero a un tremendo aparato teológico, sino que precisamente es lo contrario. Entonces, por eso de repente hablar del mal, que es una dimensión tan omnipresente, sobre todo en el mundo atroz en que estamos viviendo, resulta relativamente complicado y una experiencia que, en fin, vamos a ver cómo nos resulta. Porque hay un artista, Robert Rauschenberg, en una entrevista, el norteamericano, el pop, dijo que sin una reserva de criminalidad no hay arte. Eso significaba que, en concreto, que si tú no eres capaz de matar completamente un hombre, nunca será un hombre. Pero si lo haces, si llegas a hacerlo, eres el bicho más infecto del universo, eres un asesino. Entonces, que en ese borde, en el fondo, habita el alma. Eh, por eso partiría ahora comentándoles un poco el comienzo del infierno de la Divina Comedia, que es el canto 3, donde el infierno hace su aparición, con una presentación que es archicitada, aquí la citaremos. Al entrar al infierno hay una ilusión que dice, bueno, lo tengo por si acaso. Por mí se va en la ciudad doliente, por mí se va en el eterno dolor, por mí se va en la perdición. La justicia mismo a mi alto arquitecto me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el gran amor. Antes de mí no hubo cosa creada, sino eterna, y yo eternamente duro. Dejen todas las esperanzas, ustedes. Bien. Entonces, está allí, trazada en la puerta del infierno, en el tercer canto de la Divina Comedia. Pero como a la deriva humana pareciera gustarle lo más desolado a la ficción, esos versos han terminado por pertenecer más al mundo que al pueblo. Desde el punto de vista de la erudición histórica, puede ser algo gratuito, ¿cierto? Pero no para el pueblo, porque en cierto sentido se podría decir que esa intuición es la que realmente guiaba en el fondo a las naves españolas en el episodio de la conquista, que todo en su parte sangrienta, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, en cierto sentido, decía,
que fue más que los mismos barcos españoles, por esa inclusión en el precio la arribada de los españoles de América. Ahora, ahí tiene una parte, ¿cierto?, en que dice que antes de mí no hubo cosa creada sino eterna. Y yo eternamente vivo. Es una gran paradoja, ¿sí? ¿Cómo puede haber sido creado desde siempre el infierno, que solo tiene sentido por la demencia del mal? Pero si todavía no hay mal, ¿cierto?, ¿por qué está creado? O sea, ¿cómo está creado? Si el sentido del infierno es precisamente el mal, entonces, ¿cómo el infierno puede decir eso? Puede existir en sí mismo, en la radicalidad del poder. Y yo pienso que es un poco se trata de lo siguiente, de que esa paradoja sobre la cual creo se levanta toda la construcción, ¿no? Hablar de estas cosas que existen antes que los hombres las habiten, por así decirlo, con sus signos, con sus gestos felices o infelices, con sus desgracias, con sus felicidades. Ya estaba esto hecho, ¿no? Entonces decía que esta paradoja encarna una suma de la fatalidad que han encontrado hoy y siguen encontrando en la historia sus más desgarradoras resoluciones. ¿Por qué se mata? ¿Por qué se muere? En manos de otros seres. Y en el otro extremo, hacia el final del paraíso, Dante alcanza a vislumbrar a Dios, sería el supremo bien, por así decirlo. Pero no es, tiene el color del rostro humano, pero no es exactamente el color de alguien, sino el color del rostro humano, ¿no? Y se da cuenta de que más allá de la plenitud viene lo inenarrable, aquello que no puede existir, lo que nos puede ser narrado. Entonces, hay en esa paradoja el vislumbre de lo no dicho. Como si contra todas las teorías, ¿cierto?, hay algo que nunca va a ser dicho y que no podemos decir, porque no está dado. Y no se llama el sufrimiento. Quien realmente haya tenido una experiencia de dolor o de soledad máxima, sabe que hay cosas que no puede decir. Tiene un cierto umbral, ¿cierto? De tal forma que cuando tú las dices, yo sufro, ¿cierto?, yo estoy solo, ya de una u otra forma decidiste participar del lenguaje, decidiste participar de la vida. Entonces también es dable imaginar el universo opuesto, ¿cierto?, donde hay algo que sobrepasa absolutamente todo lo decidido, que sería también esta experiencia del amor, donde todas las palabras, aunque lo designemos, ¿cierto?, te amo, todas las palabras que nos amamos, ¿sí?, te adoro, orgasmo, las que quieran, ¿sí?, se revelan solo como la historia del malentendido. El lenguaje sería el gran malentendido, el gran malentendido que sin embargo no sale. O sea, es como vivir una vida que ya por sí va a ser un malentendido. Entre esos dos extremos está el purgatorio de las palabras. ¿Cómo podemos llegar al máximo, ¿cierto?, irrepresentable a todo su irrepresentable también, que sería el bien? Entonces, en esa modestia innombrable, en eso jamás poder dicho, lo que podemos llamar el infierno de todo lo de todo el lenguaje. Por el contrario, la experiencia excede a todo lo que tú puedas decir, lo que podemos llamar el paraíso del lenguaje, el paraíso. El paraíso. Ahora, creo que eso está retratado sobre todo para mí en un poema de Borges, que no es un autor que me maraville, ¿sí?, pero estos son los grandes poemas del siglo XX, yo creo. Se llama Cristo en la cruz, está en su libro Los Conjurados, libro que publicó en 1985, y hasta donde yo sé, la última que escribió. Si el poema Cristo en la cruz creo que dice todo, dice en todo esto con una forma bien impresionante, sobre todo por sus niños.
si se los voy a leer entero, luego que tengan un poco de paciencia, porque al final es simple eso para mí. Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra, los tres maderos son de igual altura, Cristo no está en el medio, es el tercero, la negra barba pende sobre el pecho, el rostro no es el rostro, las láminas, es áspero y judío, no lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último, un paso por la tierra. El hombre quebrantado sufre y cae, la corona de espinas lo lastima, no le alcanzan las burlas de la plebe, he visto su agonía tantas veces. La suya o la de otro, da lo mismo, Cristo en la cruz, desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera, piensa en una mujer que no fue suya, no le está dado ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Ockham, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Butrón por la espalda, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano, que bendice Jerez. Sabe que no es un Dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego. Fin, nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede ocultar el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en la cárcel. El alma, en fin, apresurada, busca el fin. Ha oscurecido un poco, ya se ha muerto. Anda una mosca sobre la carne quieta. ¿De qué puede servirme aquel hombre? ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Sí. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro? El sufrimiento como experiencia intraspasable. Intraspasable conmigo porque me alcanza a acceder. Este Cristo que está en la cruz, que se da cuenta de que en su reino nunca fue después, no sabe qué le espera. Y este narrador que dice al final que no importa que haya sufrido si él sufre. Yo creo que son los umbrales, por así decirlo, una experiencia, ¿no? Realmente la experiencia como el sufrimiento es intraspasable porque excede, ¿cierto? O excede a todo lo que podemos entender por humano, ¿no? Yo creo que nunca, ¿cierto?, han resonado más fuertes los latidos de tu corazón y cuando, por ejemplo, alguien está a punto de caerse, que puede ser tú mismo. Pero eso es el sí desesperado que da la existencia frente a este no. Mi sufrimiento no importa tú, yo estoy sufriendo. Mi sufrimiento es mío. Y nunca, ninguna categoría, ninguna palabra, pero realmente, porque es mío. Entonces, ese límite, por así decirlo, de la soledad es exactamente lo que podríamos denominar el mal. Pero ¿en qué está? Decía al comienzo, me refería a esta entrevista de Rauschenberg, donde dice, sin una reserva criminalidad no hay arte. ¿A qué creo que está apuntando? Se lo dije, creo que el límite de esa reserva criminalidad es ser un asesino. Si tú eres un asesino, no eres un artista, eres un asesino. Pero si no puedes, por lo menos, vislumbrar, ¿no?, eso en concreto, tampoco será un artista. Porque al artista no le tocó el papel ni de ser ni Buda, ni Cristo, ni un santo. A Buda se le aparecen los demonios, se le aparecen unas figuras terroríficas, horribles, ¿cierto? Pero él sabe que son creaciones de la mente, por lo tanto las disuelve y se ilumina. Cristo sufre todas las tentaciones en el desierto, las mujeres que le bailan y todo, pero él sabe que no, cierra los ojos y finalmente él nace un santo. Pero el artista no, el artista tiene que mirar a Cristo, mirar la iluminación, mirar la sobreposición, al Cristo torturado sufriendo. Sin embargo,
decir, entender que él no le tocó eso, porque él tenía que dar cuenta, y esa era su misión en este mundo. El poeta no puede ser ni un santo, porque su misión es dar cuenta de eso. Y por eso de allí también esta asociación, no, desgraciadamente no infrecuente, entre el poeta con la locura, el poeta con el hombre de vida, ¿cierto? El poeta me refiero a un sentido más grande, más abarcador. También a Jane Joplin, o sea, una cantante. Eh, Están, ¿cómo decirlo? Eh, el artista tiene que anotar, ¿no? Decir qué hace. Por eso yo creo que por ahí va un poco esta respuesta de Rauschenberg, se reserva de criminalidad de la guerra. Pero nada tiene sentido si no, primero no miramos otras cosas. Que el gesto de matar a un hombre es el mismo gesto de abrazarlo. Esa decisión de segundo, en que tú con el mismo gesto puedes decir, hacer una cosa o la otra, ese instante de decisión máxima, en que tú vas a torturar a alguien, o hasta ser torturado, y sin embargo esa mano te va a arrasar la cara, te recoge y te la toca. Eso es precisamente lo que yo llamaría la experiencia. En un mundo como el que estamos viviendo, que lamentablemente no es una excepción, el horror infernal, los bombardeos, de todo lo que vemos. ¿Sí? Eh, yo creo que a lo que llamamos el poeta, que correspondió ser el primero de las víctimas, en un mundo víctima y victimario, como es este mundo, pero también el primero que se levante para decir que no obstante tendrán. Y eso significa, en alguna parte de sí mismo, entender, como dice Borges, que es azaroso, ¿cierto? Que puede ser un asesino también. O sea, que podría estar esa posibilidad. Pero que si la niegas y no la experimentas en ti mismo, aunque sea por un segundo, nada va a ser. O sea, el- la poesía, lo que entendemos por ellos, sabe que en un momento, eso que decíamos recién, la paradoja, ¿cierto? De aquello que está afuera. Que antes de mí no hubo cosas de sino eterno, yo eternamente duro, que en esa paradoja está encerrado el fin y el comienzo del mundo. Limitamos esos dos abismos del lenguaje. Más allá está el silencio, más acá está el silencio. Habitamos en el purgatorio de las palabras. Ahora, o sea, de ciencia, en suma, ¿sí? Que no solamente puedes ponerte en el papel de la víctima, sino que también debes ponerte en el papel del victimario. En cierto sentido, incluso sentir y experimentar el placer turbio que se puede sentir. Ese oscuro placer innombrable, ¿no? Que puede ser matar a otros. Entonces, tú no puedes eludir, tienes que estar ahí. Y tienes que estar allí para que desde ese borde se levanten también los grandes cantos, se levante Walt Whitman, se levante Borges, se levante Neruda, se levante Gabriel Mistral, se levante Alejandro Pizarro. Sobre solamente desde ese abismo que se va cerrando, entre lo indecible porque no alcanza a decirse el sufrimiento, y lo indecible porque no alcanza tampoco a decirse, porque es esa experiencia que significa en el fondo la experiencia del amor radical, y de todo lo que digo, como si son banalidades, allí se alzan también los cantos. Estos puentes que vamos tendiendo hacia algo tan improbable, ¿no? Que el rostro de un lector posible estará o que no estará, ¿no? Y esos, a los cuales esos poemas, esos cantos, llegarán o no llegarán. Entonces,
pero hay otro extremo también, el límite, y creo para mí está representado en un poema de un francés, que a lo mejor lo conoce, se llama Robert Desnoyers, un francés que fue uno de los fundadores del surrealismo con el bar, tipo del bar, y que fue apresado porque era un miembro de la resistencia y recorrió Auschwitz y finalmente termina en Treblinka. Eso es algo muy increíble, que alcanza a sobrevivir unas pocas horas. Y lo reconoce un estudiante que era un partisano, mientras echaba las tropas rusas, y Joseph Stuma se llamaba, y que al verlo dice, lo reconoce, Robert no. Y el tipo dice, sí, no, c'est moi, soy yo. Y el asunto es que este poeta me pasa un papel que está en la corrección de un poema. O sea, el tipo se pasó todo el infierno en los lugares más inconcebibles de la tierra, de la maldad y del dolor, corrigiendo el poema. Ni siquiera escribiendo como tú sino corrigiendo. Y es que es también para mí una de las grandes cumbres, no solo la poesía amorosa, sino la poesía de todos los tiempos. Es lo feroz de esto, es que era un sueño solamente. ¿Sí? El poema se llama A la misteriosa. Tanto sueño contigo que pierdes tu realidad. Habrá tiempo a alcanzar ese cuerpo vivo, besar sobre esa boca el nacimiento, la voz que quiero. Tanto sueño contigo que mis brazos, habituados a cruzarse sobre mi pecho, abrazan tu sombra. Quizás ya no sabrán adaptarse al contorno de tu cuerpo. Frente a la existencia real de aquello que me obsesiona desde hace días y años, seguramente me transformaré en sombra, balance sentimental. Tanto soñé contigo, tanto hablé, anduve, me tendí al lado de tu sombra y tu fantasma, y ya no me queda sino ser sombra entre las sombras, y 100 veces más fantasma, ese fantasma que pasea libremente por el cuadrante solar. Esto podemos llamar a la misteriosa, está hablando de un amor entre comillas platónico, ¿cierto? Que al parecer, bueno, el poeta había sentido por alguien. Ese poema fue publicado en el año 1930 en alemán, es decir, a la misteriosa. Lo increíble es que ese poema ni siquiera es un poema concreto, un amor, sino un vislumbre, tanto sentido que pierdes tu realidad. Eh, es tan impresionante, porque lo que le entregó a Stuma realmente es una corrección de eso, donde le quitaba algunos ejemplos, ¿no? Terminaba, sobre todo el cuadrante solar de tu vida, decía, siempre, esa sombra que siempre se pasea y se paseará por tu vida llena de sol. La palabra que termina es el sol. ¿Y eso dónde lo corrige? No, hace en su mente. Tuvo 3 años, ¿no? Sufriendo los tormentos más inconcebibles que puede sufrir un ser humano, ¿no? Y para eso, para la corrección del conducta. Entonces entiende también que está también en el límite de lo expresado, porque como digo, es un sueño. Y en una parte, solo me queda ser la sombra entre las sombras, ser 100 veces más sombra que la sombra, ser la sombra que retorna y retorna en tu vida y en la sombra. ¿Cómo poder expresar entonces el límite definitivo en que un ser humano se empeña, en medio del espanto, en la tarea indeciblemente delicada de corregir un poema que seguramente se sabía en un... ¿A quién le escribe? ¿A qué lector? ¿A qué sueño? Vivimos en un mundo despierto y la sobrevivencia diaria de la noche encierra la parábola más concreta de lo que significa vivir, tener piernas y brazos, una cara, un cuerpo que puede ser objeto de tortura o de besos. Desnos atravesó esa noche, atravesó la noche humana, emergió de ella por unos momentos
solo para mostrarnos que el sencillo hecho de despertar por las mañanas contiene todo el universo y la maravilla de la existencia. Porque cada noche, todos despertamos de cada noche en la mañana. Despertamos frente a un hecho inconcebible, ¿no? En el que estamos vivos, es tan simple, ¿no? Siempre me siempre me ha llamado la atención que no haya sufrido, ojalá que no esté, por supuesto, esa persona de la anestesia, ¿no? No ha pasado nada, pum, y cuando estás despierto, están los médicos, ¿no? Hablando en serio. Entonces, decía que todos despertamos de escenas fabulosas y aterradoras que relegamos a otro marco, porque afuera está el mundo, la sorpresa del mundo, la misteriosa, mudo, incapaz de decirles que su poema llegó a destino, no nos queda otro recurso que una emoción perpleja, devastada. ¿Cómo decirlo? Es efectivamente yo he leído ese cuento. Yo lo estoy ahora diciendo, ¿no? Frente a ustedes. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, en realidad, cada mirada del lector es en realidad una lápida más sobre el poema uniforme. Tú lees y al leerlo vas inmovilizando cada vez esa página. Es ese breve ejercicio de corrección el que inunda la vida del ser amado por el sol. Al leer el poema nos damos cuenta de que ser es un ser agónico empeñado en mejorar unas frases que no podían verse ahí mismo, sino como una sombra que nos mostrará la arrasadora plenitud del día y de la noche. No será entonces su cuerpo como él, sino apenas el hálito de él, las pocas palabras de espíritu, las encargadas de mostrarnos de haber sobrevivido por 30.000 años, todas las noches y holocaustos, hace que más que los sujetos en existencia, los seres humanos sean la meta de un sueño. Debemos existir de forma tan concreta. Existir no es otra cosa que ser el sueño. Borges tiene la ruina circular. O sea, si tú no eres el sueño de alguien, nunca habría vida, ¿no? No existiría. También me he fijado en lo siguiente: nadie ha visto su propio rostro. ¿Sabe lo que remiten los espejos? Nadie lo ha visto. Yo, además, yo trabajo así, me puedo mirar a un lado de mi nariz, y nunca lo veo lo que se entenderá por un reflejo. Entonces, cada ser humano se levanta y sale con su noche, ese rostro que no puede ver, es como si cargara con su propia noche a enfrentarlo con los otros rostros de un espacio público, de una calle, de un café, de una universidad, de un colegio. Entonces, vamos tratando, ¿cierto?, de reconocer nuestras caras, ¿no?, en las caras de los otros. Y en ese reconocimiento, ¿sí?, nos vamos constituyendo. ¿Sí? Que es también ser un espacio público, es un lugar que posibilita precisamente el encuentro de esas sombras que van intercambiando sus rasgos. Entonces, desde el lugar más increíble, inaccesible casi, del sufrimiento y de la agonía, un ser que con un solo alcance llegar la corrección de lo más delicado, la corrección del humano, ¿sí?, es, nosotros hicimos comparar con el mito, ¿sí?, bíblico de la resurrección. ¿Sí? Efectivamente, de no sobrevivir a la noche para por una hora mostrar ese pequeño cuadro. Y por eso, por el simple hecho, el mal es más mal, el crimen es más criminal, el genocidio es más genocidio. Porque si no existieran esos actos extremos de delicadeza, ¿cierto?, esto sería, el horror sería más horror. ¿Pero por qué? Pero menos horror. Pero porque existen, el horror es más horror. Entonces, cuando vemos diariamente con esa costumbre que va dejando, ¿cierto?, el, el, la televisión, vemos todos los días
los bombardeos sobre Palestina, es absolutamente impresionante. Como esas mismas imágenes del mal quieren adormecernos, ¿sí? Porque finalmente sabe la pluralidad adormece. Entonces, tú entiendes que el mal es el mal porque quiere que el mundo no crea. Nos vamos así perfilando sobre los rumbos de esta vida, entendiendo que yo soy un sueño y que soy un sueño de otro. Eso es lo que necesitamos. Vamos a dedicar a alguien en concreto, a alguien que entrevista, el más increíble rayo de luz que podía entrar por la ventana de la mazmorra donde estábamos. Sin embargo, allí intuye, y para nosotros, para la vida, para lo que llamamos dudosamente, o persistimos en llamar todavía la humanidad, está creo, radica en uno de los misterios y milagros más profundos de lo que entendemos por poesía, y más allá de ello, de lo que entendemos por creación. La creación es vislumbrar un rostro, ¿no? Vislumbrar un rostro, porque sabemos que nosotros también somos vislumbrados, somos vislumbrados. ¿Qué otra cosa? Pongo un ejemplo. Yo puedo mirar mi mano, soy yo el que puedo sentir mis pies, pero, pero mi cara no. La puedo tocar, pero no nada más. No la puedo ver. Entonces, probablemente, para, para, para el final de ese poema, o sea, el final de ese poema nos da una imagen recortándose contra la luz de un día demasiado candilante. Leemos la palabra vida, la palabra sombra y la palabra sol. Eh, Era un poco eso. Eh, También está el exceso, que se han sido el contra, que es que la belleza finalmente es intolerable para mí, el exceso de la vida. Es lo que dijo Rilke en la primera de su elegía del Luis, donde dice que la belleza no es el grado último, que no puede todavía destruir. Entonces, es un poco eso. ¿Sí? El exceso de belleza es intolerable para el mundo. Ese exceso de la violencia, su potencial desquiciado. Y de allí que la poesía es el intento más vasto y desesperado por decir con palabras este mundo, cosa que ya no está en mí. Que no, todo lo que no podemos decir, ¿ah? Y lo que tratamos de decir, como en la paradoja del infierno. En mi experiencia personal, a menudo cuando escribo me embarga una sensación extraña. Es como si estuviera rindiendo un examen en el cual los examinadores han desaparecido. Ignoro cuáles son las preguntas, pero debo responderlas a como de lugar, sabiendo de antemano que sea cual sea tu respuesta, será siempre una respuesta equivocada. Y es que el castigo por ese error es horroroso. Estás en el centro de la plaza, la piel está encendida y te espera. La escritura es como las cenizas que quedan en un cuerpo quemado. Es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo la suspensión del amor. Es algo concreto. Cuando se escribe se suspende la vida y por ende se suspende también. Muy concreto. Si tú estás preocupado de, de que tienes que sacar la casa, por ejemplo, ya no puedes escribir. Escribir es suspender los hechos de la vida, como sea por un segundo. Y por eso al suspenderlo también se suspende la vida. El único sentido también que tiene la vida cuando se habla de eternidad es suspendemos un instante la vida y suspendemos también la vida. No creo llamar eternidad que es. Decía, ignoro cuáles son las preguntas, luego responderlas a como dé lugar, sabiendo de antemano que, sea cual sea tu respuesta,
se le siente una respuesta equivocada y que el castigo por ese error es horroroso. Estás en el centro de la plaza, la pila está encendida y te espera. La escritura es como la ceniza arquea de un cuerpo quemado. Es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo la suspensión del amor. Es algo completo. Cuando se escribe se suspende la vida, por ende se suspende también el amor. Tal vez no hay un antes y un después. El instante que está siendo quemado está siendo quemado. Se como interminable, perdón, decía, y te espera la pila, estás en el medio, siempre estás ardiendo, y tal vez el tiempo es una trampa. En ese mismo tiempo que está ardiendo tu cuerpo a transformarse en futuro, ¿no? Es por el error que conlleva tu respuesta. Y es el mismo instante en que están siendo quemados como interminables respuestas equivocadas a las que, como un sueño, hemos llamado el Quijote, Hamlet, Piparno, los hermanos Karamazov, recién. La belleza total es intolerable. Y creo haber dicho alguna vez que cuando la humanidad entera se arrodilla llorando frente a la Titán, el mundo ha llegado a su fin. Entre tanto, entre esos dos extremos, ese lapso en que estamos hablando, y que moriremos. Entre tanto, en ese lapso, solo tenemos nuestras propias ruinas, nuestras mínimas desventuras, nuestros pequeños y grandes amores, nuestras canciones, nuestro amor y nuestro amor. Entonces, el mal, Roosevelt, que va a ser el nombre de un rey babilonio, de con el ángel caído. La belleza intolerable, de una belleza tal que intolerable, que no puede existir, y por eso es castigado. Entonces, en esto vamos a hacer la idea de Gnos, está esa luz, está esa belleza, está ese rostro, ¿no? Intuido desde el fondo de la cosa humana. No es mucho más lo que puedo decir. Eh, Entiendo también de que al hablar, y no necesariamente hablo de una experiencia, o al menos de la experiencia que se supone que uno es. Esa experiencia de la escritura. Ahora, la experiencia de la escritura también en una página, en una simple página, en blanco, ¿no? Se introduce el mal. Es primero cuando tú quieres escribir amor, escribes solo. Cuando quieres decir te abrazo, quieres decir te odio. Cuando tú quieres decir te quiero, tú dirás te aborrezco. Todas esas correcciones están bien, todos esos puntos vacíos, esos silencios, cuando sientes que no puedes ir más allá, le topa, porque no puedes romper ese muro casi infinito del silencio. Allí están jugando también el bien y el mal. Los grandes poemas creo que son una pálida imagen del triunfo del bien. Ahora también quería decir con el juego, oye, se ha puesto de moda el hablar del buenísimo. Una cosa tonta, ¿sí? Un poco ingenua, mal intencionada. Creo que, sin embargo, es una cosa que es infinitamente peor que el buenismo, es el malismo. Bueno, con ese malismo, el desnudo, es que tú te enfrentas con la paz. Tus buenas intenciones no sirven, ¿no? Todo lo que era el mal es quitarte esa palabra que tú estabas a punto de decir, es quitarte el abrazo de ese ser que estaba a punto de darte, ¿no? Es como si es decir amor, en cambio, tacharlo, ¿no? Y te sale odio. Pero también es allí, para mí, en esa página, es la gran metáfora de la lucha del bien y el mal. Eso que Dostoyevsky considera que el corazón humano no es sino la lucha, el bien y el mal entablaban en cada uno. El corazón humano es también, para mí, una página tan completa como una página, una red de páginas, sobre el cual mi lucha y mi desvarío y mi sueño
en concreto el amor. Eso es lo que quisiera para mí y para todos. Y sin embargo, es tan difícil. Es tan difícil porque lo natural no es el amor. Lo natural pareciera ser el mal, el odio. Eh, y vamos así recortando muchos pasos en la vida concreta, esa fuerza que te hace envejecer, eras tú o no. Esa fuerza que te arranca tu cuerpo, que te da de reducirlo más, de apretarlo más, de estrujarlo, de que solamente frente a una gota. Y que el cuerpo, esa palabra, se está usando en forma un poco desbordada, creo, en la experiencia de la pérdida, no es el cuerpo. Es como yo voy perdiendo, cómo voy haciendo atenazado, ¿sí? Una fuerza que yo no controlo, y que hace que mis dedos se encorven, que hace que me provocan incluso este tartamudeo. Entonces, pienso que dos cuerpos abrazados son un tartamudeo en su sentido más concreto del término. Tartamudeo al creerte, porque tú también tartamudeas al creerme. Pues ambos tartamudeos sale el poema. Y ojalá sale el gran poema, el poema que debiera decirlo todo, pero que no nos fue dado a nosotros ni a nadie decirlo todo. Es eso un poco lo que yo tenía muy precariamente que decir. Y en fin, disculpen, ¿eh? De repente empiezo a ver, no solamente recuerdan ese final del poema, de que ahí se anotó. ¿No? ¿Qué me importa que él haya sufrido si yo sufro? Eso, eso. Manuel, ¿quieres retomar la palabra? Abramos ¿cómo se dice? Abrir la posibilidad de preguntas o comentarios. ¿Aparecen ahí? Yo tengo una pregunta quizás un poco paralela, Raúl, pero es si ves o en qué poesía chilena tú ves algo como lo de Robert Snows, digo, ese tipo de fuerza o ese tipo de poema, fuera por supuesto de tu poesía, de lo que uno podría hablar a partir de ese poema de Snows, supongo. Pero si ves, o si nos podrías contar cómo dónde está esa poesía en Chile, por ejemplo, o en Latinoamérica, tal vez. Bueno, está el poema 20 de Pablo Neruda. ¿No? Me gusta también. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, una noche esta estrella de la azul de los astros. ¿Sabes? Eso. Está, por supuesto, Ernesto Cardenal. ¿No? Al perderte yo a ti, ambos hemos perdido. Pero tú pierdes más que yo, porque yo puedo llamar a otras como te amé a ti, pero a ti nunca te amarán como te amaré. Bueno, un poquito tal vez machista, ¿me entiendes? Pero no, en la poesía chilena hay mucho que mucho. Por ejemplo, lo de no se une. Es único para mí por la profundidad, como lo es también la profundidad abismal que abre ese gesto. Es el poema y el gesto. Raúl, yo te quería hacer una pregunta. En algún minuto mencionaste que el poeta no tiene, no es, si entendí bien, no es ni un iluminado ni un santo. Eh, Está lleno de poetas en distintas épocas que se han considerado iluminados y si no santos, una especie de sacerdote. ¿Cuál es tu visión de lo que es un poeta?
o cómo tú te piensas a ti mismo en tanto poeta. Rambo escribió La Iluminación, pero él no sabía tampoco. ¿Quién puede saber las circunstancias tan difíciles que iba a morir a los 67 años? ¿Sí? Terminó siendo un traficante de armas. ¿Sí? Eh, un, un santo, creo que lo más santo, tal vez, la ponen San Francisco, por ejemplo. Eh, Fray Luis de León, no puede ser que se me haya olvidado más importante, San Juan de la Cruz. Digo, pero no le está dado, no está, porque en rigor, lo de esos poemas expresan es algo inexpresable, ¿eh? Está más acá y más allá de, de la iluminación o de la santidad, porque pero no es eso lo que les tocó, sino que les tocó dar cuenta de algo muy misterioso, seguramente. Es dar cuenta, y por eso también la historia trágica de la literatura, con tantos poetas que se consumieron como las velas que se consumen por el dolor, generaciones suicidas. Entonces es un oficio de tener riesgo. El riesgo está cerca, la depresión, la locura, en fin, precisamente porque por un lado das cuenta, o sea, que para ti no se trató de desmaterializar las creaciones de tu mente, ¿no? Y se trató como de vencer las tentaciones, se trató de informar de ellas. Algo así. Rodrigo Sepúlveda tiene una pregunta al parecer, un comentario. Claro, a propósito de la pregunta que hacía Manuel, ¿cómo se autodefine un poeta? Yo diría que los poetas son lo que decía Pierre Teilhard de Chardin en su libro El fenómeno humano, que van en la punta de la evolución. Porque, por otro lado, el astrónomo y científico Carl Sagan, que estableció el calendario cósmico, ¿no es cierto?, asimilando el desarrollo del universo desde el Big Bang hasta la fecha, y lo encaja en un calendario gregoriano, un año. El 1 de enero, el Big Bang, el tiempo presente es el 31 de diciembre, en la noche. Bueno, la historia humana solo ocupa los 21 segundos finales del 31 de diciembre. Y el hombre sapiens. Pero este Homo sapiens, su vida, su permanencia en el universo, porque la única certeza que tenemos es que vamos a desaparecer de este planeta, que también hay un PowerPoint que el mismo Carl Sagan le pidió a los que controlaban el primer satélite que se envió hacia el exterior del sistema solar. Cuando llegó al límite, pidió que tomaran una foto de la Tierra, dieran vuelta a las cámaras y enfocaran la Tierra. En la foto aparece prácticamente con un mínimo píxel de color azul. Y ahí estamos, esta humanidad que está en un estado pero absolutamente fetal. Los primeros inicios, su permanencia es 0,15 segundos. ¿Y quiénes son, diría yo, para mí por lo menos, los mejores amigos y los más iluminados? Son justamente los poetas,
quizás en esa discusión eterna que ha habido entre si la poesía o la filosofía, los primeros fueron los poemas épicos. Ahí dejo planteado la situación de la humanidad y por qué esta humanidad, que actualmente la gente no se ha dado cuenta, o muchos quizás nos hemos dado cuenta que estamos en plena Tercera Guerra Mundial, porque la guerra mundial se define cuando hay 5 o más países en guerra. Hoy día son casi 40. La OTAN, 31 países contra Rusia, Rusia contra Ucrania, ya son 33. Y por el otro lado hay otro país, Israel, tratando de desaparecer a los palestinos en una guerra eterna. Ahí me gustaría a mí dejar esto planteado para que reflexionemos un poco cuánto le falta al ser humano para evolucionar y llegar a acercarse a lo que se lee mucho aquí en la Biblia, el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 32 al 37, donde define cómo eran las primeras comunidades cristianas, que yo pienso que es hacia lo que tendría que llegar el hombre cuando evolucione realmente y salga de este estado prácticamente recién formándose el feto. ¿Ah? Guerras y guerras y una esclavitud permanente que se ha ido pasando de mano en mano, tal como son las carreras de posta en las Olimpiadas, donde se transmiten el bastón. La esclavitud que imponían Atila y los hunos pasó a los señores feudales, a los reyes, a los zares, a los emperadores, hoy día a las transnacionales y a los capitalistas que se autodenominan empresarios, y ellos no son más que poseedores circunstanciales de un dinero que han acumulado a costa de vivir de los demás, de los más débiles. Ese, entiendo yo que con esta Tercera Guerra Mundial, ese orden va a terminar. No lo vamos a ver seguramente, pero hacia allá sigue evolucionando el hombre hacia el punto omega, que decía Pierre Teilhard de Chardin. Dejo eso planteado para que reflexionen. Gracias, Rodrigo. Es impresionante cómo ese 0,15 minutos, fragmentos de segundo, nos podemos hacer tanto daño. Eso es escéptico, que hay una evolución, al menos social, lo que insistimos en llamarlo humano. Por eso le digo una definición de lo humano, sería precisamente su antípodo, todo lo inhumano. Entonces, la teoría de a mí me fascina esa visión. Pero no creo mucho también en la autodefinición, en la definición de un poeta. ¿Qué será finalmente eso? No lo sé. Hay una visión, claro, por supuesto, automagnificada del poeta sobre sí mismo, sobre su importancia. Una importancia que el mundo desmiente cada 2 segundos. Y la única aspiración mía es que el último segundo de la vida de un ser humano sea un segundo de paz y de belleza. Porque si no es así, si el último segundo de la vida de un ser humano es infernal, incluso estoy pensando en aquellos seres que horrorosamente, en Chile sabemos, han muerto bajo tortura. Ese ser torturado hasta el indecible, si exactamente el último segundo,
su experiencia es una experiencia de la paz y de la compasión y de la belleza, entonces Dios existe porque es un gran hijo de puta. Perdón, disculpa, no tengo otra palabra. Si no fuera así, eh, Dios existe por todo lo contrario. Salvo, de todos los niños desde como los 5 años. No sé, no es mucho más lo que puedo decir sobre eso. Creo que es una buena exposición lo que estoy escuchando. Gracias, Raúl. No sé si hay otra pregunta que quieran hacer, o una pregunta o un comentario o algo así. Si no, Manuel puede retomar la palabra. Ahí, ¿no? Ya, ahí sí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando la sesión de hoy. Quiero agradecerle a Raúl de nuevo por haberse dado el tiempo de ofrecernos esta charla eh, y responder preguntas y comentarios. Aprovecho de dejar los invitados ya para la siguiente sesión, que es la última sesión del ciclo, en donde va a poner Felipe Alarcón, a quien ustedes conocen, coordinador del Centro para las Humanidades. Sí hemos tenido, por decirlo así, una visión psicoanalítica, una jurídica, literaria, una más poética sobre el problema del mal. Ya en la última sesión, bajo el título de Pensar lo impensable, toca ocuparse del asunto del mal desde una perspectiva filosófica. Así que gracias, Raúl, de nuevo, y ojalá nos veamos la próxima semana. Chao. Gracias a ustedes. Un gusto.